Empezamos. Ahora sí. Mejor empezamos con el código. Y ahorita vemos lo que está pasando. Bueno, entonces lo que voy a utilizar ahorita es la base para el aprendizaje maquinal. De hecho, es la base con la cual están construidas las redes neuronales y la base también de la forma en la cual están construidos las máquinas de soporte vectorial, que son otra técnica para reconocimiento de patrones. Voy a partir de generar un conjunto de datos, explicando un poco más lo que se ve en la pantalla. Estoy generando un conjunto de datos, uno que se llama M, que vive en 2 dimensiones y tiene una media ubicada en 2,2 y tiene una covarianza cuya matriz es 3 y 1. Significa que va a tener un lado un poco más alargado que el otro respectivamente, y estoy generando entonces 100 muestras de ese primer conjunto de datos. El otro conjunto de datos es N y tiene una media que está ubicada en 10 y 10 y una covarianza que es un poco más sesgada y un poco más alargada respectivamente. No significa, no significa que los datos estén pegados en una sola línea, sino las matrices de covarianza o las probabilidades de la covarianza van a hacer que se vean los datos un poco más alargados que el otro respectivamente. Y tengo también 100 muestras. Entonces estoy generando ahorita un conjunto de datos donde tengo en este lado 100 observaciones y aquí tengo una variable x1 y una variable x2 que está acá, y entonces estoy generando 100 observaciones que corresponden a mi conjunto M y otras 100 observaciones que corresponden a mi conjunto N que está aquí, y tengo también estas dimensiones por este lado que está por acá. Y déjenme mostrar primero en el plano lo que va a pasar. Aquí están mis conjuntos de datos. Dije que le estoy asignando a la clase 1 el conjunto M. Déjenme ponerlo acá. Esto es clase 1 y esto es clase menos 1. Que separan, que determinan las etiquetas de esa variable, de esos datos que están ahí. Y decía que una, se puede medio ver en el dibujo, una tiene una covarianza, es decir, está más alargada la nube de puntos que la otra nube de puntos que estaba definida por acá. Con lo que hemos visto, naive Bayes sería suficiente para poder separar estos dos conjuntos de datos que están por acá y también de estos, o también la técnica de vecinos cercanos podría hacerlo. Pero existe, o lo que busco ahora, más que encontrar las formas de las funciones de distribución de probabilidad o ir contando los vecinos, quiero un descriptor que esté en el plano y que sea más intuitivo para separar las cosas. En ese caso, y en este diagrama que tengo acá, lo más lógico, o una forma de poder separar las rectas o las clases, es mediante la utilización de una recta, o sea, un plano, voy a ponerle en color negro, morado, un plano que sea capaz de separar mis dos clases. En este ejemplo, mis dos clases están perfectamente separadas y puedo encontrar entonces un plano o una frontera de separación, por ejemplo esta que acabo de dibujar, que me permite tomar de un lado del plano los puntos azules y me permite calcular del otro lado, o obtener del otro lado los puntos rojos que están separados por ese plano. Ese plano que está viviendo ahorita en esta dimensión, en una dimensión 2D, la puedo representar como y es igual a mx más b, mi ecuación de la recta, y si yo paso del lado de la izquierda, al componente x, entonces tendría y menos m por x es igual a b, y en su notación vectorial tendría el coeficiente 1 menos m que multiplica al vector y y x es igual a b. Entonces, de hecho, cualquier recta o cualquier plano puede ser construido mediante o descrito mediante el vector normal a ese plano, que es justamente este elemento o este vector que está acá. Un plano en cualquier dimensión lo que hace es generar un conjunto de
coeficientes que multiplican a cada uno de los rasgos de mis datos y me genera un nuevo valor. Todos esos puntos que caen justamente sobre el valor de B son los puntos que tengo sobre este plano que está definido por acá. Entonces, en su forma más básica, déjenme ponerlo ahora así. Ese plano forma la primera etapa del perceptrón, que es el plano de separación de los datos. Y como se utiliza escribir el perceptrón, yo tengo aquí un módulo suma, donde, déjenme ponerlo acá, en este caso entra x1 multiplicado por un primer peso w1, entra también el valor x2, x1, x2 multiplicado por un w2. El resultado de esta operación lo sumo, de hecho lo voy a poner acá, lo voy a sumar con un valor constante que le llamo b y obtengo la salida y de mi ecuación de plano. Esta salida y es igual a w1 por x1 más w2 por x2 más el vector b, y esto en realidad está formando una ecuación de un plano extendido sobre una tercera dimensión, que es la constante de la constante o sesgo del plano, que me permite moverlo hacia arriba o hacia abajo. Los valores W1 y W2 le dan formalmente la dirección del plano, y el valor de B lo que hace es subir o bajar ese plano para poder ubicarlo en la mejor región de separación. Después de que hago esta operación, que es una operación de álgebra lineal, si yo anoto los valores W1, W2 y B de su forma, contemplando el valor de B dentro de este descriptor de plano, tengo aquí el término x1, x2 y el término constante que está acá. Entonces esta notación y esta notación de producto escalar son exactamente lo mismo que tengo aquí, y este conjunto de vectores le conozco como el conjunto del vector W, que me describe entonces al plano de separación de los datos en este espacio que estoy generando por acá. Esta es la primera etapa del perceptrón, y la segunda etapa consiste en una función de activación. Función de activación. Que en este caso, o lo que yo voy a utilizar para esta función de activación, es una función muy sencilla, que es el valor del signo de este elemento y que está definido por acá. Si el producto escalar entre un punto en el espacio con el vector o con el vector que describe el plano de separación tiene signo positivo, le asignaré la clase 1, y si por el contrario tiene signo negativo, le asignaré la clase menos 1. Entonces esta arquitectura que está por acá, o toda esta arquitectura hasta acá, se le conoce como el perceptrón. Y puedo ir cambiando la función de activación acorde con lo que yo necesito para poder construir o para poder diferenciar algunas cosas. En este caso, la función de activación, como una función signo, es muy útil porque me permite directamente asignar la clase que yo estoy generando, o que le estoy pidiendo que tengan a los datos. Para empezar, y esta es la parte que es similar entre las redes neuronales y las máquinas de soporte, tengo que encontrar aquel plano de separación, que en el caso de lo que tengo en la pantalla es la línea morada, que me permita discriminar entre los dos datos, y después una etapa de activación o una función que me diga cuál es el valor de esos datos. De hecho, estos dos elementos, este y este, cuando tengo varios, formo entonces una red neuronal, y esto sería el elemento de una sola neurona para mi paso de reconocimiento de patrones. Ahorita no nos voy a explicar el perceptrón, y después explicaremos cómo funciona ya la parte de una red neuronal. Déjenme subir esto. Ahí está. Entonces, bueno, aquí está descrito justamente lo que es una ecuación de una recta y un plano. Si estoy hablando de que las clases o las características tienen más de 2 rasgos o tienen n rasgos, entonces este análisis se extiende al número de rasgos que sea necesario.
pero en todo en el hiperespacio tendré entonces un plano que yo digo que es el mejor plano o el plano que separa de mejor manera a las dos clases que tengo definidas en mis datos que están ahí. Recordando, bueno, déjenme poner otra vez esta observación. Una observación, le voy a poner ahorita el punto O, una observación está definida como los valores W1, perdón, W1, el rasgo 1, el rasgo 1, el rasgo 2, que sería en este caso X1, aquí lo borré, pero lo vuelvo a escribir, X1 y X2, X1 y X2, esos son las observaciones que tengo, y en este sentido nada más los valores de W1 y W2 formarían parte del plano. Lo que hago es extenderlo para tener ahora el término también de la constante y que el producto escalar que tengo de por W1 por W2 pueda entonces ser multiplicado por este vector y me dé entonces una salida perfectamente simétrica, perfectamente las dimensiones que sean consistentes para tener una salida. Ahorita lo que voy a hacer es tomar estas clases o estos datos de M y N como mi clase de entrenamiento y lo que voy a hacer es generar o encontrar ese hiperplano de separación que mejor separa los datos o que le dan la orientación a los datos, y con ello voy entonces a tener un elemento que puedo probar sobre datos nuevos, igual que lo que había hecho en el caso de KNN y de los modelos de Naive Bayes, pero ahorita lo voy a hacer a mano. Tengo mi conjunto de datos, todos estos datos los genero o los considero entonces como una sola cosa, que es el conjunto de entrenamiento de los datos. Entonces, acá lo que estoy haciendo es justamente eso. En X estoy concatenando los datos M y N sobre su eje X, que es que está acá, y voy a generar un vector de etiquetas, que es el vector que necesito, donde le estoy diciendo que los primeros 100 datos corresponden a la etiqueta 1, o sea, M, y los siguientes 100 datos corresponden a la clase menos 1, que son el conjunto N que tengo aquí. Entonces, este vector T, que es el vector de etiquetas o de targets, tengo ahora los 200 puntos por 1 correspondientes a las etiquetas. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo mi matriz X hasta acá, nada más tengo el rasgo 1 y el rasgo 2, y lo que voy a hacer es concatenarle este elemento o esta columna de puros unos para contemplar en una sola pasada el valor de la constante B o del sesgo que va a tener el plano. Esta estrategia puede ser, y dependiendo del libro que se lea o del video que se vea, puede ser que se incluya dentro de la observación o puede ser que no. Ahí es a gusto del cliente. A mí en lo particular me resulta más fácil, porque lo hago en una sola pasada, el contemplar este rasgo dentro del modelo para tener entonces en una sola ecuación la construcción de todo el modelo. Recordando que aquí tengo mi arquitectura de suma, tengo aquí el valor de W1, tengo aquí el valor de W2 y tengo por acá la entrada B. Aquí multiplica X1 y aquí multiplica X2 y la salida va a la función de activación. Entonces, hay quien considera esta parte aquí o hay quien considera que esto no forma parte de ese nódulo y pone otro nódulo suma por acá para contemplar el valor de B, pero ahí es a gusto de quien esté explicando las cosas. Como yo voy a contemplar este valor de B dentro de mi conjunto de datos, entonces lo que hago es concatenar primero un valor de 1 por acá y juntarlo con la matriz completa. Entonces, déjenme mostrarles el resultado. Tengo mi conjunto de datos, que son 5.3780, es mi primera observación, y 3.69, y lo que hice fue concatenarle este vector de unos que está acá, y por eso en la segunda salida que tengo aquí, voy a hacer un zoom de esto, ahí está, en la segunda salida, que es la matriz XBIR, tengo mi columna, la primera columna de mi conjunto de datos son puros unos, para tener entonces el valor de B que está aquí.
Y como podrán ver aquí, adelantando un poco a lo que dice la libreta, la forma en la cual yo voy a encontrar el plano de separación es mediante la técnica de la pseudo inversa. Tengo mi conjunto de datos, tengo mi conjunto de valores, recordando la pseudo inversa, mi conjunto de datos es este, 1, x1, x2, déjenme borrarlo. El modelo que estoy generando ahorita está construido así, B por W1 por W2, y cada elemento de esta B está multiplicando a cada una de las observaciones que tengo en mi conjunto de entrenamiento. Entonces, tengo aquí una matriz, la matriz de todos los datos, que tiene en este ejemplo 200 observaciones. En la primera columna tengo puros unos, y en la segunda columna tengo el valor de x de la variable 1 en la primera observación, y tengo el valor de x de la observación 1 en la variable 2. El siguiente voy a tener el valor de la segunda observación en su variable 1, segunda observación, variable 2, tercera observación, variable 1, tercera observación, variable 2. Y así sucesivamente hasta tener entonces al final, tengo x, si empecé en 1, entonces hay que acabar en 200. Y x, 1 y x 200, 2, x4, 1, x4, 2, y aquí está. Esta matriz es de 200 por 3, este vector es de 3 por 1, y entonces es dimensionalmente correcto, y el resultado entonces será un vector de 200 por 1, que está aquí. Recordando lo que habíamos visto con la pseudo inversa, entonces multiplico este renglón por esta columna, y el resultado que voy a tener acá va a ser la etiqueta o el target de mi matriz de datos. Y como formé esta matriz que está de este lado, aquí tengo la matriz de observaciones, que le llamé xvir. Este es wvir, que tiene al modelo, y las etiquetas que estuve formando acá son las etiquetas 1, 1, 1, 1, las primeras 100, luego menos 1, menos 1, menos 1, las últimas 100 etiquetas que están definidas ahí. Como tengo, el modelo está realmente construido por 3 valores, pero tengo muchas más observaciones que datos, entonces a esta matriz de observaciones la puedo ver como un producto matricial xvir por el vector wvir, es igual a la matriz T de valores. Si tengo más ecuaciones, que es justamente lo que tengo acá, que incógnitas, busco la estrategia que minimice el error cuadrático medio, y esa estrategia es justamente la matriz pseudoinversa que estoy colocando por acá. Eso se explica en algún otro video, entonces pueden revisar por qué es esa arquitectura de la matriz pseudoinversa que está ahí. La matriz pseudoinversa entonces es esta misma matriz xvir en su forma traspuesta por ella misma, la matriz inversa de esa proyección, luego multiplicada otra vez por la traspuesta de esta, y multiplicada finalmente por el vector t, que me va a dar entonces el modelo en una sola ecuación que mejor separa a los datos en su conjunto. Y justamente es lo que hago en estas líneas. Hago la inversa del producto punto de xvir traspuesta por xvir multiplicada por xvir traspuesta, y el resultado wvir, que es el primer paso, que sería cortar, déjenme ponerlo aquí, el primer paso, o la línea 1 hace hasta acá, y la línea 2 hace el resto, que es esta forma que está completa, y ya tengo entonces en una sola pasada el valor de mi modelo o de mi plano de separación que mejor ajusta los datos.
Ahora la salida, en este ejemplo, lo hemos visto para el cálculo de coeficientes del modelo autorregresivo, pero en este caso, en lugar de tener los valores de Rn hacia adelante o hacia atrás, lo que tengo es lo que quiero ajustar y es justamente el valor de la etiqueta como la salida objetivo de toda esta transformación que tengo definida por acá. Construyo entonces la matriz pseudoinversa. Construyo a través de la pseudoinversa la orientación del plano, que ahí lo tengo ahí, y ya tengo entonces el valor. Este 1.30 corresponde al sesgo, que es el valor de B, y la orientación del vector está en menos 0.11 y menos 0.10, que corresponden a W1 y W2 respectivamente hablando. Ahora lo genero y voy a escribir entonces mi ecuación de plano. Si tengo este modelo, el modelo que estoy construyendo ahorita sería en otra forma. Voy a ponerlo al revés. X2, X1 adiós es la inversa. Voy a ponerte acá más claramente 1 que multiplica a la característica X1 a X2, que multiplica el vector de W1 W2 es igual al valor de Y, que sería la etiqueta T. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es una gráfica o una recta. Esta etiqueta T sería igual a B más W1 por el valor de X1 más W2 por el valor de X2, y tomando ahora en cuenta no estas nomenclaturas, sino W vir y las posiciones en el vector, entonces estos que están acá lo puedo escribir como W0 más W1 que multiplica a X1 más W2 que multiplica a X2. Está definido ahí. Y lo que quiero extraer es X2 para generar entonces mi ecuación de plano. Por eso, en la parte que tengo aquí como Y, yo conozco todos los valores de X1, o sea, sería ahora para mi ecuación de plano, esto es en la variable X, esta es la variable Y, y despejo el valor de Y para obtener entonces el resultado de mi ecuación, o así, perdón. Estoy suponiendo que todos estos sea igual a 0, que son el plano, y entonces despejo estos términos. Este y este van a pasar con signo negativo y tengo que dividirlos entre W2, que es lo que estoy haciendo justamente por acá. Estoy asignando los valores de X, de la variable X, donde voy a poner el valor, y estoy generando entonces los valores que corresponden ahí. Estoy haciendo la ecuación de una recta, tal cual, como estoy generando acá, a partir de la forma o a partir de esta construcción de plano que tenía definida por acá. Y déjenme mostrarles el resultado, junto con todos los datos. Tengo mis datos, que son estos, la clase 1 y la clase 2, que es, clase menos 1, clase 2, aquí me parece que lo puse al revés, no, está bien, clase 1 y clase 2, y este es el plano de separación, la línea en color negro que acabo de dibujar acá, vean cómo la notación está así, M, posición 0, posición 1, conjunto M, N, posición 0, posición 1, y justo la ecuación que acabo de generar, donde estoy poniendo el valor de Y y los valores de X para encontrar o para dibujar precisamente el plano de separación que están ahí. Y ahora veo justamente, veo lo que estaba suponiendo que pasaría. De un lado del plano están todos los puntos rojos y del otro lado del plano están todos los puntos azules, como debería haber pasado. Ahora, ya que tengo construido el modelo, entonces ya puedo generar mi ecuación o mi perceptrón completo. Este valor o el producto interior entre una observación nueva con W vir me dará la primera parte del perceptrón, y la segunda parte, que es la función de activación, es simplemente la función signo que he definido hasta ahorita. Voy a generar ahora, para mostrar eso, 10 puntos aleatorios que van a estar en otra posición. Lo que quiero es asignarles las etiquetas, entonces no importa
ahorita en donde, como ha sido esa nube, estoy generando 10 números aleatorios que tienen ahora las medias 5 y 5, que supongo yo que estarán por acá, por ahí en medio de los datos, y una cierta matriz de covarianza. Hago lo mismo que hice para este conjunto de observaciones, les concateno el vector de unos del sesgo para tener ahora mi conjunto completo y poder formar este producto interior entre los dos elementos que están ahí, que es el sesgo y los dos componentes de rasgos o características del propio vector. Ahora que ya lo tengo, entonces voy a mostrar las dimensiones de la matriz de prueba y la función de activación que me falta. O sea, este producto interior equivale a la función suma y la función de activación sería entonces el valor del signo de este producto completo, que lo que va a hacer es decirme si es negativo va a ser etiqueta -1 y si es positivo va a ser etiqueta 1, y finalmente con esto tengo el target de cada uno de esos elementos o de cada observación nueva que incluya en mi matriz. Lo construyo y aquí tengo, aquí no se imprimió, déjenme poner acá un print, ahí está, ahora sí. Mi matriz de prueba, que era este mtest, es de 10×3, que son los datos que voy a los nuevos datos que les voy a asignar una clase, y el resultado de esa clase dice que hay dos elementos que pertenecen a la clase -1 y el resto, los otros 8, pertenecen a la clase 1, que está definida por acá. Encuentro los elementos que corresponden a la clase 1, encuentro los elementos que corresponden a la clase -1, y lo que voy a hacer es graficarlos por separado. Acá. Ahí está. Son los elementos 1 y 8, este y este, los que pertenecen a la clase -1, y el resto que pertenecen a la otra clase. Y ahora repito lo mismo que había hecho para mi gráfica un poco más arriba. Digo que voy a imprimir los valores de M, los valores de N, mis conjuntos de entrenamiento como bolitas rojas, bolitas azules. De la matriz de prueba voy a pintar en estrellas verdes lo que corresponde a lo que identificó como clase 1 y voy a pintar en estrellas rosas lo que identificó como clase -1, junto con el plano de separación para observar lo que está pasando. Y ahí tengo el resultado de todo mi proceso de entrenamiento y prueba sobre estos datos sintéticos. Los puntos verdes equivalen a la clase 1, que para las estrellas verdes grandes debe estar de un lado del plano, y las estrellas moradas grandes corresponden al otro lado del plano. Y puedo repetir entonces esta generación de datos para ver si siempre caen donde deben caer estos valores. Genero unos nuevos valores aleatorios. Otra vez, siguen las etiquetas. Aquí se me hace que está cambiando el random. A ver, déjenme ver si vuelve a salir igual. Ahí está. Para que no haya dudas de que son nuevos datos. Tengo ahora más de una clase que de la otra. Tengo puntos 4 y 6 respectivamente. Y veo las nuevas ubicaciones o los nuevos puntos que he generado. Ahí están, entonces está tantito por encima del plano y por eso ya pertenece a este lugar, y este caso que está aquí pues pertenece a la otra clase que estamos definiendo por aquí. Entonces el plano de separación junto con mi función de activación me permite ahora sí poder identificar la clase a la cual pertenece, y dependiendo de dónde caiga en el plano cada uno de los puntos nuevos que estoy generando. Como podrán ver, si mis datos están completamente encimados, habrá errores en la estimación. Déjenme juntar un poco esos datos que tengo aquí arriba. Entonces, voy a cambiar los valores de las medias a la matriz de abajo. Los voy a poner en 4 y 4. Ahí están demasiado encimadas. Déjenme poner algo no tan encimado, 6 y 6.
no están tan encimadas, pero sí, sí se ve que están compartiendo espacios. Entonces corro otra vez todo mi script que está por acá, calculo otra vez mi nuevo vector por aquí, y ahora el vector no, o el plano no separará perfectamente las clases, pero tendrá una orientación que los centros de masa de cada conjunto de datos está alineado con ellos mismos. Aquí se ve, ¿no? El centro de masa está por acá, el centro de masa está por acá, y el plano tiene una orientación que permite la mejor separación posible con una recta de esos datos. Genero mis nuevos puntos y simplemente lo que va a hacer es ubicarme las estrellas y los valores en las posiciones que correspondan para estos nuevos puntos que estoy generando por acá. Como habrán visto, esta estrategia solamente permite planos o permite regiones rectas de separación, y por lo tanto está un poco restringida, y para eso incrementar el número de neuronas o lo que va a ser la máquina de soporte vectorial va a permitir que haya regiones de separación que no son precisamente planos o rectas, respectivamente.